Soy Rafael Guardia, es un gusto recibirlos aquí, voy a acompañarlos durante esta jornada. Lo único que les pido antes de comenzar es colocar los celulares en modo silencio si fueran tan amables. En nombre de la Asociación Uruguaya de Generadores Privados de Energía Eléctrica, es un gusto recibirlos aquí. Durante las próximas horas vamos a conocer dos informes que en profundidad y desde distintas aristas van a explicar o tratar de explicar lo que es el título que hoy nos convoca. Es el impacto económico de las energías renovables en Uruguay a 10 años de su implementación en la matriz energética. Va a estar dividida esta jornada en tres secciones. Una, la que tiene que ver con las autoridades, la presentación, el marco de todos estos informes. Después, los informes en sí. Y para finalizar, vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas. Así que lo que ustedes vaya surgiendo de los informes, lo van a poder preguntar a quienes justamente lo hicieron y lo trabajaron. Tengo el gusto de invitar ahora al estrado a Alejandro Perroni, quien tiene a su cargo la conferencia de apertura. Alejandro es contador público, posgrado en finanzas, director de Clerc, asesor en temas energéticos de empresas y gobiernos e integrante del Comité de Estudios del World Energy Council. Fue gerente general y CFO de UTE y además presidente de la Comisión Energética Regional. Alejandro, adelante. Bueno, buen día a todos. Lo primero es sacarle la palabra conferencia, son unas breves palabras introductorias. Acá al centro son los dos trabajos que se van a presentar. Primero darles la... Capaz que ahí quedó bien. Darles la bienvenida en nombre del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de esta casa de estudios. Felicitar a AUPE por la iniciativa y muchos trabajos conjuntos que hemos desarrollado y por supuesto al equipo del Observatorio y Axante por los trabajos, que los que ya leímos sabemos de su calidad, profundidad y lo que nos queda por reflexionar para adelante. Lo mío era hacer solo tres comentarios. El primero, que es un comentario de la casa, es que en el Consejo del Observatorio nos congratulamos que este tipo de trabajo cumple dos de los objetivos fundacionales. El primero es promover el debate de políticas públicas en el sector energético con evidencias de calidad. Lograr que el debate primero se dé y después que sea un debate con evidencias, con estudio, con análisis, y no un debate, digamos, desde posiciones prefijadas. Y el segundo, siempre buscamos desarrollar nuestro trabajo no de manera cerrada, sino coordinando, trabajando, compartiendo con otras instituciones, empresas, asociaciones, de manera que esto amplíe las capacidades y genere sinergias en los análisis. Y después mi reflexión previa sobre los trabajos es primero una mirada al pasado y la segunda una mirada al futuro. La mirada al pasado nos permite hacer un análisis crítico de todo lo que se ha desarrollado en los últimos años en el sector eléctrico del Uruguay. Creo que no es un spoiler para nadie de los que estamos acá, que por lo menos nosotros consideramos estas políticas, en particular el desarrollo de renovables en conjunto con la interconexión con Brasil, una política muy exitosa para el Uruguay. Exitosa en términos de costos, exitosa en términos de disminución de riesgos, y exitosa también en cuanto a generar capacidades que nos permite subir un escalón de cara al futuro. El resultado fue bueno para la UTE, fue bueno para el sector eléctrico del Uruguay, y fue bueno para el Uruguay en su conjunto, para la economía de nuestro país. También esta mirada al pasado, porque no son todo rosa, también nos permite trabajar y poner foco en aquellas cosas
que se pueden mejorar de cara al futuro, desde el análisis de las cantidades compradas, el timing, digamos, segundas derivadas de cosas que hay que mirar en detalle para hacerlo mejor en la segunda etapa, digamos, pero desde el reconocimiento del valor de lo que se hizo bien y de lo que se aportó. Y ahí me gusta tratar de buscar ese éxito en qué se basó conceptualmente. Y para mí se basó en 4 cosas, digamos. Se basó en un buen análisis del contexto tecnológico, del contexto financiero que había en ese momento y de la situación energética regional. Ese análisis de contexto que a veces se obvia y se mira muy para adentro fue muy bueno. El segundo es eliminar con una fuerte participación del sector privado la restricción que tenía y tiene Uruguay por sus cuentas públicas para la inversión. Permitió inversiones que no hubieran sido posibles solo del sector público. El otro pilar es contar con un off-taker, que en este caso fue UTE, con mucha calidad técnica y mucha calidad crediticia, lo que es imprescindible para el desarrollo de esta política. Y lo otro es que se trabajó en líneas, reglas y regulaciones y contratos que estuvieran en línea con las mejores prácticas a nivel internacional. Y este conjunto de conceptos es el que entendemos que debe mantenerse en el... Cambia la tecnología, cambia el contexto regional, pero los pilares conceptuales, a mi juicio, siguen siendo los mismos. Y con esta reflexión del pasado, la segunda mirada que quería dejarles, bueno, es que tenemos para el futuro. Tenemos un futuro desafiante, donde pasamos de un mercado que tenía un crecimiento vegetativo, a un mercado que seguramente tenga demandas internas muy relevantes y puntuales que están a punto de concretarse y nos desafían, y potencialmente demandas de exportación muy grandes para el Uruguay. Y estos desafíos nos imponen, de nuevo, analizar el contexto, revisar cuidadosamente las reglas con las cuales se está desarrollando el sector energético, porque a diferencia de lo del pasado, digamos que la restricción era cubrir necesidades internas, en un mercado global y de exportación empiezan a tener pesos nuestros costos internos, nuestras reglas, y si queremos competir en ese mercado, necesariamente vamos a tener que hacer el esfuerzo de mirar para adentro y ver aquellas cosas que tenemos que cambiar para que esto sea posible. Cambiar esto no es sin costos, sin dolores y sin riesgo. La parte relevante que el premio, lo que puede lograr Uruguay en su crecimiento potencial de largo plazo, si podemos hacer esto, es muy importante. Con lo cual, es un poco analizar el pasado, las cosas buenas que hemos hecho, las cosas que podíamos haber hecho mejor. Toda esta política de renovables y de interconexión de Brasil es una condición necesaria para la competitividad, pero no es una condición suficiente. Hay muchas cosas para hacer todavía para que se puedan trasladar muchos de los resultados a precios, tarifas y lograr mayor competitividad internacional. Como les decía, el desafío es grande, pero el premio también es muy grande, con lo cual vale la pena, y si hay algo que nos dejó este proceso es que ya los que tenemos muchos años en el sector, las capacidades que tiene hoy el sector público y el sector privado para llevar esto adelante respecto a la que tenía 15 años atrás, no tienen nada que ver. O sea, tenemos una plataforma de conocimiento, de ecosistema para desarrollar esto, que de verdad no tenemos que envidiarle nada a ningún otro país o mercado, con lo cual es un poco el desafío de la voluntad y tomar los riesgos calculados para que esto sea posible. Los dejo por acá
porque acá lo importante es escuchar las conclusiones del trabajo. Así que bueno, muchas gracias y buena jornada. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Vamos a convocar ahora a Martín Bocalle, es director de Aquo Energy South America y presidente de la Asociación Uruguaya de Generadores Privados de Energía Eléctrica. Bueno, ministro Omar Paganini, autoridades, público en general, buenos días y muchas gracias por estar acá. Primero, el agradecimiento a la UCUDAL por recibirnos en esta casa y por su constante apoyo. Quiero empezar la mañana con una pregunta. Los uruguayos nos podemos sentir orgullosos de nuestra producción agropecuaria, de nuestra estabilidad política y de otras tantas cosas. ¿Podemos estar también orgullosos de nuestra primera transición energética? ¿Podemos poner esta primera transición energética dentro de los desafíos que hemos logrado como país? Voy a dejar planteadas estas preguntas y les propongo que encuentren las respuestas en las próximas 2 exposiciones y lo volvamos a ver al cierre de este evento. Pero para entender este proceso, primero tenemos que hacer un poco de historia. Por un conjunto de decretos en el año 2002, se reglamenta el marco regulatorio del sector eléctrico junto con el mercado eléctrico mayorista, regulando finalmente la participación de privados en la actividad de generación. A partir del año 2007, se inició un proceso de transformación de la matriz de generación eléctrica. El sector privado participó en ese proceso desde su inicio, pero toma un fuerte impulso a partir del año 2010, cuando la política energética fue avalada por una comisión multipartidaria, integrada por representantes de todos los partidos con representación parlamentaria, que terminó resultando en una verdadera política de Estado que impulsó el cambio de la matriz energética. El Ministerio de Industria, Energía y Minería fue y es el responsable de la ejecución de esta política de Estado, que se realizó bajo los esquemas de contrato tipo PPA, con la empresa estatal UTE, y estos proporcionaron la seguridad necesaria para una inversión a largo plazo y bancabilidad para la financiación de los proyectos, lo que permitió atraer inversores locales y extranjeros que apostaron por esta iniciativa y fueron parte de uno de los mayores casos de éxito de vínculo público-privado. No fue casualidad entonces que la Asociación Uruguaya de Generadores Privados, más conocida como AUPE, se fundara en el año 2007, logrando agrupar a la mayoría de los generadores privados en actividad, totalizando hoy entre sus socios una capacidad instalada de generación de 1.770 megavatios. Los privados representamos en este proceso de transformación aproximadamente el 80% del total de las energías renovables instaladas, lo que generó un promedio para el periodo 2018-2022 equivalente al 41% de la demanda anual de nuestro país. Hasta el año 2019, la inversión privada realizada por todos los socios de esta agrupación totalizó más de 4.000 millones de dólares, que fueron claves para empujar este proceso de transformación. Se han transcurrido muchos años desde el inicio de este cambio de la matriz de generación eléctrica. Hoy el promedio de nuestros socios ronda los 8 años y con algunos contratos ya vencieron. Y es por eso que entendimos ya en el año 2020 que era un buen momento para analizar con claridad los resultados del esfuerzo realizado y, como dijo Alejandro, tratar de aprender de esta experiencia, de lo bueno y de lo malo, para encarar los desafíos del mañana. Desde AUPE sabemos que es difícil hablar del sector eléctrico y para esto queremos contribuir a la discusión pública, suministrando información de calidad, analizada por expertos, pero expresada de una forma que nos ayude a todos a poder comprender mejor el pasado, presente y futuro de este sector. El trabajo que se va a presentar hoy es la continuación del esfuerzo iniciado por esta asociación en marzo del 2021, donde se presentó por primera vez un estudio realizado por el experto en mercados eléctricos, ingeniero Carlos Kirk, sobre el impacto que había tenido la incorporación de las energías renovables no convencionales en el costo de abastecimiento de la demanda para el periodo 2007-2019. Ya pasaron 2 años de esta primera iniciativa y nuestra asociación consideró oportuno continuar con este análisis
con el fin de entender si las conclusiones del trabajo anterior se mantuvieron en el tiempo. De esta manera, AUPE le solicitó al Observatorio de Energía de Locudal extender dicho análisis para los años 2020, 2021 y 2022. Al mismo tiempo, consideramos importante abordar el análisis desde otra perspectiva, y para esto AUPE encomendó a la consultora Axante un informe de análisis sobre el impacto que tuvo el cambio de la matriz energética de una perspectiva económico-financiera. Muy bien, y antes de dar paso a lo que sigue, les quiero pasar un aviso, un chivo. Les recomiendo a todos registrarse al monitor del sector eléctrico que produce mensualmente el Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable con el apoyo de AUPE. El que esté interesado se puede registrar para recibir este informe mensual sin costo en observatorioenergiaucu.edu.i. Espero que lo sepan aprovechar y muchas gracias. Los dejo con lo que sigue. Muy bien, muchas gracias, Martín. Ahora es un honor darle la palabra al ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini. Hombre de la casa, además. Buenos días, es un gusto estar aquí. Muchos de los colegas nos vemos frecuentemente en este tipo de eventos y en otros vinculados al sector de energía, que es un sector que todos sabemos está sumamente dinámico en el país. Y muchos de ustedes tienen su vida profesional dedicada a ello, así que nos vemos seguido. También hay muchos funcionarios del ministerio, a quienes saludo especialmente. Y por supuesto agradecer al Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable aquí de la UCU y a AUPE la invitación a dar palabras de apertura aquí. Me hacen acordar a otras épocas en las que estaba del otro lado del mostrador y que terminaron mal para mí. Hablando seriamente, siempre consideramos que era necesario y que era muy valioso para el país que las discusiones que tenían que ver con decisiones públicas importantes y de largo plazo tuvieran sustento en un debate de calidad, un debate donde hubiera aportes académicos, donde hubiera aportes de especialistas. Efectivamente, estamos en una democracia, por suerte, una de las pocas democracias plenas del mundo, y una democracia que toma decisiones en base a criterios políticos, como corresponde en cualquier régimen republicano representativo de este tipo. Y quienes tenemos la responsabilidad de tomar las decisiones en ese contexto, tenemos que tomar en cuenta muchísimos aspectos. Pero es muy bueno para este tipo de problemática que tiene tanto contenido técnico, que tiene tanto impacto de largo plazo y tanto impacto en recursos, que haya sustento y haya una discusión técnica valiosa y profunda. Siempre hablamos con algunos colegas que en el sector económico sucedió esto hace unos cuantos años. O sea, había una época en la que la inflación parecía que era un fenómeno que no tenía nada que ver con la moneda y que había todo tipo de soluciones posibles, medias mágicas, y el mundo avanzó, pero sobre todo el Uruguay avanzó en un debate donde se fue dándole racionalidad a la discusión económica. Algunos de los que están aquí han participado de eso y mucho. Lo mismo viene sucediendo en el sector de la energía y tenemos que, de alguna manera, felicitarnos porque esto pase. Así que este tipo de evento en el cual organismos vinculados al sector contratan, desarrollan, presentan estudios técnicos profundos, hay que felicitarlos por hacerlo y hay que celebrar que suceda. Porque de alguna manera estos aportes después, los políticos los guardaremos en un cajón, pero la verdad es que hacen a una discusión más profunda, más rica, donde la opinión pública se va formando opinión sobre lo que está en discusión y lo que pasa y los impactos que tiene. Estamos además en un sector como es la energía, donde cualquier decisión es una decisión que tiene que tomar en cuenta perspectiva a largo plazo, qué es lo que puede pasar, qué es lo que puede pasar a 15, a 20 años, en realidad no sabemos, con niveles grandes de incertidumbre, y tiene que decidir un rumbo que inmoviliza recursos a largo plazo también. Entonces, con más razón, esta decisión trasciende a cualquier gobierno, a cualquier administración. De manera que, con más razón, esto es valioso. Dicho esto,
efectivamente estamos en un camino que comenzó, por decir algo, en el acuerdo multipartidario del 2010, un camino que rápidamente transformó nuestra generación de electricidad, y es un camino que a nivel global es visto con mucha significación, o sea, se ve como con asombro incluso como el Uruguay logró hacerlo y lo logró hacer de esta manera. Y Alejandro ya en ese sentido explicó las bases de esa trayectoria que de alguna manera explican por qué Uruguay pudo hacer lo que hizo y cómo lo hizo. Pero no deja de ser destacable que estamos en un país que hoy está muy bien posicionado por haber hecho la transformación que hizo. Una transformación que uno puede comentar, que puede tener elementos secundarios discutibles, que puede haber sido realizada mejor o peor. Eso es una discusión que en los uruguayos la tenemos y la seguiremos teniendo. Pero que en su rumbo general es una transformación que nos cambió la cara internamente y hacia el mundo. Y una transformación que ahora nos lleva a dar más pasos en la misma dirección. A capitalizar mejor lo que ya se hizo. Capitalizar no solo hacia adentro, sino también hacia afuera. Los estudios de hoy creo que aportan en el sentido de entender en cuál fue el aporte concreto, en muchas dimensiones que tuvo toda la transformación, y son muy valiosos en ese sentido, y por supuesto creo que aportan a la discusión. Pero también hay un intangible importante, y es un intangible del país colocado en la vanguardia de una serie de transformaciones que el mundo está reclamando. Y hace 2 semanas, estando en una reunión cerrada con personajes importantes del gobierno alemán, alguien dice, porque ustedes van a ser uno de los hitos, una de las referencias entre unos años. Y yo digo, qué orgullo. Porque es verdad, el mundo tiene el 80% de su energía de origen fósil y Uruguay el 40%. Digo, estamos hablando de un país que tiene un posicionamiento muy especial y que tenemos que aprovechar. Y aprovecharlo para una segunda transición energética, que tiene desafíos nuevos y algunos más grandes que los que ya tuvimos. Una cosa es decir, UTE puede ser el off-taker, y otra cosa es decir, tenemos que conseguir off-takers en el mundo. Porque la transformación que hay que hacer ahora es una transformación de un porte que no se justifica con el mercado local solamente. Entonces ahí tenemos un desafío, el desafío entonces de hacerlos bancables, el desafío de conseguir que además la tecnología no está tan madura como estaba en el caso de la transformación primaria. La capacidad de producción del mundo de electrolizadores, por decir algo, para hidrógeno verde es muchísimo menor que la que había en su momento de aerogeneradores, y está en pleno despegue. Entonces tenemos desafíos distintos. ¿Estamos a la altura? Creo que sí, creo que como dijo Alejandro, el Uruguay tiene hoy capacidades técnicas fuertes en este tema que pocos pueden envidiar, y que no tenemos por qué envidiarle a muchos, pero esas capacidades técnicas tenemos que pensar que se adopten a una segunda transformación. Entonces, tenemos una oportunidad, tenemos un país que por sus características puede participar con un rol destacado en una segunda transformación energética, pero tenemos muchos desafíos nuevos. Así que aprender de lo que pasó, que es lo que hoy creo que se puede avanzar en esa línea y que creo que es muy valioso, y proyectarnos al futuro es lo que tenemos que hacer. Felicitaciones entonces por el evento y a seguir trabajando juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Y dado que sabemos que tiene una agenda complicada, lo excusamos y le agradecemos muchísimo su presencia en el día de hoy, así que tenga una buena jornada. Nosotros vamos a dar paso a lo que es la segunda sección que les mencionaba hoy al principio, que son propiamente las disertaciones que nos traen acá. La primera en exponer va a ser Lorena Di Chiara, y el título es Estudio de impacto en el costo de abastecimiento de la demanda por parte del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de UCU. Lorena Di Chiara es ingeniera electricista, perfil Sistemas Eléctricos de Potencia, graduada en la Universidad de la República y máster en Ingeniería de la Energía también en la Universidad de la República. Es directora de investigación de energía del Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable de la Universidad Católica.
y con más de 20 años de experiencia profesional, ha desarrollado sus actividades también en la Dirección Nacional de Energía, del MIEM, en la UTE, en la Administración del Mercado Eléctrico, el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C., y como consultor en el área de planificación y modelado energético en instituciones nacionales e internacionales. Sigue con ustedes, Lorena. Adelante. Por acá. Por acá. Hacia adelante, hacia acá. Buen día a todos. Voy a hacer la primera presentación de esta mañana. Bueno, voy a ver si... Acá está, sí. Bueno, ven, acá está. Bueno, antes que nada, lo que acá estamos empezando a hacer... ¿Puedo usar el micrófono aquel? Hola, ¿se escucha? Está. No, pues me gusta más moverme cuando estoy haciendo presentación, perdón. Bueno, muy bien. Para hablar un poquitito de lo que son los antecedentes y también contarles que desde el Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable todos los meses publicamos lo que sería un monitor, que es gratuito, y cualquiera se puede inscribir para recibirlo, en lo cual hacemos una cantidad de indicadores del sector eléctrico nacional, con algunos también regionales, lo que sería Brasil y Argentina. O sea que están todos invitados, los que no lo reciban, a anotarse para recibirlo, que es un esfuerzo que hacemos en conjunto con AUSPE. Vamos acá. Muy bien. Bueno, para dar un poquito de antecedentes a lo que es este estudio, ya se ha hablado anteriormente que en 2020 AUSPE contrató lo que sería un estudio para ver cómo fue el impacto de la integración de energías renovables. Ese estudio ya fue presentado hace más de un año y AUSPE luego se acercó al observatorio, con el cual tenemos un vínculo de cooperación muy fuerte, para pedir que hicieran la actualización. Ese estudio fue hecho hasta 2019 y tuvo una actualización hasta 2020. En 2022 comenzamos a hacer la actualización de ese estudio, que lo que busca es hacer una estimación de lo que sería el costo de abastecimiento de la demanda, que se llama el fáctico, con lo que sería lo que pasó, contra lo que habría pasado si no se instalaban las energías renovables no convencionales, particularmente lo que sería la eólica y la solar fotovoltaica, que sería el escenario contrafáctico. Muy bien, este estudio empezamos a hacerlo en 2022, y terminado el 2022, actualizamos, o sea, hicimos todo hasta 2021, y recientemente actualizamos también a lo que sería el 2022. Acá estaría lo que sería la premisa. El resultado general lo vamos a ir viendo a lo largo de las presentaciones, y lo que vemos en general es que la integración de energías renovables tuvo para el país un ahorro significativo. En lo que sería el primer estudio, que fue hasta el 2019, aquí se ve que hubo un ahorro de 741 millones de dólares en todo el periodo. Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó en los próximos años. Bueno, esto ya lo hablamos. La gran diferencia que tenemos en este nuevo estudio o actualización de los últimos años respecto al estudio anterior es que optamos, en este caso, por utilizar el CIMSE para tratar de ver qué hubiese pasado si. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Para ver lo que pasó, tenemos los datos reales, o sea, eso no tiene mucho misterio, y además también esos datos reales los vamos relevando mes a mes en los monitores. Para ver qué fue lo que pasó, lo que hicimos fue tomar una sala CIMSE, consideramos también todo lo que fueron los aportes reales de las represas hidroeléctricas, lo que fue la cota inicial a principio de cada uno de los años,
los costos de las centrales térmicas y simulamos. Y también lo que fue el comercio internacional que hubo, los costos de comercio internacional. O sea, tomamos todos los datos que realmente pasaron e hicimos una simulación en SINCE porque entendemos que la valorización del agua no sería exactamente la misma si no hay energías renovables, que lo que realmente pasó, que sí contamos con energías renovables. Después también lo que sería la energía renovable, se valorizan los precios por los contratos, o sea, en lo que sería la parte del escenario fáctico, y en ambos casos se valoriza la generación hidroeléctrica de Río Negro en $5. Aunque la generación va a ser más o menos la misma en el caso fáctico y contrafáctico, porque los aportes fueron lo que fueron. Bueno, aquí está un poco, que ya lo estuve recién contando, lo que será el cambio de metodología. Esta presentación va a estar disponible para todos, o sea que después pueden ver con mayor lujo de detalle las hipótesis. El tema del gas natural, también, si hubo gas natural se modeló, si no hubo disponibilidad no se modeló, o sea, a lo que voy. En ambos, en el escenario contrafáctico, se modeló todo lo que pasó realmente. O sea, muy bien. Ahora, para ver un poquitito a lo que son los datos que fueron históricos. Sé que esta gráfica está muy buena, pero probablemente ustedes no puedan ver demasiado de lo que hay. A ver si... No está fácil. Bueno, vengo para acá. No sé si ven en amarillo, lo que está en amarillo sería el CAD. Y se ve que va desde el 2007 a 2022. ¿Se ve algo o no se ve absolutamente? ¿Sí? Yo creo que acá lo que se ve claro son los... luego tenemos acá lo que sería la hidrología, pero lo que para mí es sumamente interesante de ver es los picos que tiene en amarillo el CAD, que están también muy asociados a la hidrología. Acá podemos ver el 2012, hidrología baja, y acá el pico que hay, pero si vamos acá a lo que sería el 2020, hoy, creo que no voy a poder hacer mucho más esto. También fue una hidrología aún más baja, pero estamos viendo 600, no voy a usar más el puntero, estamos viendo 613 millones contra 1.220 millones, o sea, lo que se está viendo es que previo a lo que fuera la integración de energías renovables, estábamos muy pero muy sujetos a unas variaciones bruscas de lo que sería el costo de abastecimiento de la demanda asociado a la hidrología, y por supuesto también a los vaivenes del precio del petróleo, que está también graficado abajo, cómo fue variando el precio del petróleo. También lo que nos gustó hacer, porque uno puede decir, bueno, 2012 fue un año en el cual el precio del petróleo estuvo muy alto. Es cierto, estuvo el petróleo muy alto, siguieron una serie de condiciones también adversas, pero si vamos, por ejemplo, al 2022, el precio del petróleo estuvo muy parecido. O sea, estamos hablando de un promedio 101 contra 111, con... las condiciones hidrológicas también fueron similares, y la demanda fue mucho mayor, o sea, que en lo que sería el 2012. Sin embargo, el CAD fue la mitad. O sea, para ir un poquito en contexto, que también fue un año con un precio parecido de petróleo, parecida también la hidrología, pero demanda bastante mayor y mitad del CAD. O sea, para ir un poquitito a lo que sería esto. Luego también hay una comparación entre 2021 y 2010, y el 2009, y también ahí se ve que hubo una reducción del 57% del CAD. No, Rubén. Los costos de los contratos, sí, todo sí. O sea, y están de hecho actualizados al año. Está todo. Bueno, bien. Bien, acá justo esta gráfica me gusta mucho,
porque lo que acá traté de mostrar es la resta entre años, la diferencia de CAD. Por ejemplo, si uno restara al 2007, el CAD de 2008 menos el de 2007, el de 2009 menos el de 2008, y acá se ve cómo varía de un año a otro. O sea, que llega en un momento a tener una variación de casi 1.000 millones de dólares. Y también, a mí lo que me encanta es ver cómo cuando entran las energías renovables, sí, hay variabilidad, pero la variabilidad justamente es lo que se plancha, queda muchísimo más limitado a lo que era antes, que podía llegar, acá se ve, 1.000 millones de dólares de un año para otro. Justo que te podías tener un año, mucha lluvia, capaz que o te podía subir muchísimo el petróleo, ir a una sequía, o sea, te pasaban cosas de este tipo, o sea, que ahora esa variabilidad, a ver, sigue estando, pero es muchísimo más limitada. Muy bien. Acá lo que decidimos también hacer es una comparación de años secos, que también la nombré al pasar hace dos slides, pero acá para ponerlos números crudos de lo que fue. O sea, años secos, 2008, 2009 y 2012. Estos son previos a integración de eólica y solar. Años también secos, 2020, fue muy pero muy seco 2020, terriblemente seco. 2021, 2022. A ver, los últimos 3 años, y todavía ahora, estamos en un periodo de sequía profunda. O sea, acá una cosa que podemos ver es lo que se usó de térmica. A ver, hay también una realidad, en 2021 se usó también térmica para exportar, no todo fue para consumo interno, aunque parte fue para consumo interno. Una cosa que es interesante acá de ver es que pasamos de ser un país, sobre todo en sequía, netamente importador, a ser un país exportador de energía, a pesar de las sequías. También hubo un crecimiento de la demanda importante y una reducción general del CAD. Bueno, aquí están lo que sería el CAD de millones de dólares y lo que también el CAD unitario, porque como digo, también la demanda aumentó y acá está mostrado como dólares por megawatt hora. Y bueno, y abajo está lo que serían los resultados públicos de UTE. Muy bien, bueno, ahora esto fue ahora lo que estamos mostrando acá sería una comparación entre periodos. Tomamos el periodo de promedio 2007 a 2011, que esto es previa integración de renovables, y 2015 a 2021, porque ya en el 2015 ya está, no toda, pero gran parte de la renovable ya está o en servicio o entrando en servicio, para hacer una comparación entre esos dos periodos. Lo que se ve que en lo que es la producción hidráulica fue similar en los dos periodos, 2007-2011, 2015-2021. La eólica está claro que el promedio aumentó considerablemente, la solar también aumentó de 0 a prácticamente lo que hay, y un poquito más ahora, el promedio. La biomasa, la térmica fósil, lo que hablábamos, que pasó Uruguay de ser un país netamente importador a ser un país netamente exportador, hubo el crecimiento de la demanda, y el CAD de millones de dólares promedio de 596 a 424, y el CAD unitario promedio de ese periodo 64,38. Bueno, luego está a dólares constantes ahí calculado. Y bueno, la variación que tiene este porcentaje. Muy bien, otro tema que quisimos también mostrar en este caso es que lo que es la parte de la generación de los agentes productores, que es la generación privada, que empezó siendo en el 2007-2011 muy pero muy baja, prácticamente cerca de 0, hoy por hoy está en ese periodo 2015-2021 es 30,7, ahora es un poquito mayor. La generación de energías renovables en relación a la demanda representó
acá energías renovables no convencionales, perdón, representó poco menos del 50%, y bueno, y también quisimos relevar lo que son las restricciones operativas. O sea, de este tema se ha hablado mucho, y bueno, y a resumidas cuentas, representaron en este periodo 2015-2021 menos del 3% de la demanda. Acá de nuevo lo que sería el CAD, bueno, quedó medio corrido esto. A ver, cuando yo calculo, cuando calculamos el CAD, estamos teniendo en cuenta, eso me olvidé también de decirlo, por más que está explicado en las transparencias, estamos teniendo en cuenta los costos de las restricciones operativas. Estamos teniendo en cuenta todos los costos. Bueno, ahora sí vamos de lleno a lo que sería el estudio. O sea, que serían los datos. Acá está dividida el slide en dos partes. El CAD fáctico son los datos reales, los datos que relevamos mes a mes, que lo que hicimos fue juntarlos para hacer esta gráfica. Están estos datos, los datos son de información pública, mayoritariamente de ADME, alguna cosa de UTE, pero es toda información pública. Luego, también la simulación hecha en CINCE también está basada en la misma información pública, o sea, no hay nada acá que inventemos, todos son datos auditables, lo mismo que todo este estudio. Bueno, la simulación la hicimos con un paso horario en CINCE, y bueno, sé que acá, no sé si se ve, pero bueno, ahí está qué es lo que se despacharía en esta situación contra lo que fue real. Acá está lo que serían el dato fáctico y el contrafáctico. El fáctico es lo que, como decíamos, es lo que pasó y se llega, lo que se despachó de hidro, lo que se despachó de hidro en Salto Grande, de Río Negro. Salto Grande se valoriza más o menos a 2.1 millones de dólares por mes, se valoriza exactamente igual en los dos escenarios, en el fáctico y el contrafáctico. Y llegamos en 2020 a unos 613 millones de dólares, en lo que sería el fáctico, y a unos 981 millones de dólares en lo que sería el contrafáctico. Ahí están todos los números que consideramos y en los dos escenarios. 2021 hicimos exactamente lo mismo, datos reales por un lado, simulación energética por el otro, y bueno, y llegamos a, bueno, en el año 2021 está también el fenómeno de la exportación de energía, a los 322 millones de dólares contra 894. 2022, exactamente lo mismo. Y bueno, y en 2022 llegamos a 601 millones de dólares contra 1.282 millones de dólares. Si no se hubiera instalado las energías renovables no convencionales. Muy bien, esto es el resumen de lo que fue el periodo 2020 a 2022, y lo que sacamos de conclusión de todos estos datos reales más simulaciones, es que hay una diferencia del entorno de 1.600 millones de dólares en este periodo, 2020-2022, y que el CAD, si uno mira el CAD fáctico, es más o menos también de ese orden, o sea, se habría gastado el doble si no se hubieran instalado las energías renovables no convencionales en estos años. Lo mismo está el CAD por dólares por megawatt hora, que bueno, 56, 29, 52, o sea, contra lo que sería el contrafáctico, también el contrafáctico, y bueno, ahí está lo que habría sido. En otras palabras, como dejar como mensaje, es esto, los resultados nos muestran justamente esto, que en este periodo el ahorro realmente de el ahorro por haber instalado las energías renovables no convencionales fue sustancial. Yo no tengo más nada que decir, o sea, y bueno, espero preguntas después. Aquí ya vamos colocando entonces la próxima
presentación. Y como les decía Lorena, en un ratito vamos a tener la oportunidad de recibir las preguntas de ustedes y las inquietudes que les hayan dejado estos estudios. La próxima exposición está a cargo de Tamara Yanti, de la consultora Exante, quien nos presentará en resumen de sus trabajos, Impacto en las tarifas de electricidad y el desempeño financiero de UTE. Tamara Yanti es economista, graduada en la Universidad de la República, máster en Economía y Finanzas en el London School of Economics and Political Science. Es socia de Exante, firma especializada en asesoramiento económico y financiero, y tiene más de 20 años de experiencia profesional y cuenta con una larga trayectoria en el trabajo de temas relativos a energía en Uruguay, asesorando también a clientes privados como entidades del sector público y organismos internacionales. Tamara, te vemos por allí. La presentación ya la van a colocar, ya está. Es el final, podrías al principio. No sé si gustas. Hola, buenos días para todos. Es un gusto estar acá esta mañana y compartir con todos ustedes el trabajo que preparamos en nuestro equipo de Exante. Como bien mencionaban al inicio, fue un trabajo que hicimos con algunas preguntas disparadoras que fueron algo distintas a las que encuadraron el trabajo anterior, pero van en esa misma línea de tratar de darle visibilidad a distintos aspectos de lo que fue el proceso de transformación de la matriz energética a lo largo de estos últimos 10 o 15 años. En particular, el objetivo del trabajo que hicimos nosotros fue cuantificar los impactos económicos del cambio de la matriz energética en el costo de abastecimiento de la demanda de energía eléctrica. Allí tomamos los resultados del estudio que entonces se había hecho de mercados energéticos, la actualización posterior que hizo el Observatorio de Energía, pero también recurrimos, y les voy a contar a eso un poquito más adelante, a los estados financieros de UTE para, digamos, asegurar consistencia de las distintas fuentes de información. También mirar el impacto que habíamos tenido a nivel de las tarifas de electricidad, tanto residenciales como no residenciales, y mirar cuáles habían sido los resultados económicos financieros de UTE en los dos periodos considerados. Un poco las preguntas disparadoras con las que surgió el trabajo en colaboración con AUPE fueron, bueno, a ver, ¿qué impacto tuvo el cambio en la matriz energética sobre el costo de abastecer de electricidad al mercado uruguayo? Eso tiene una respuesta ingenieril que la acabamos de ver, pero también tiene una dimensión económica de, bueno, cómo lo miramos en relación a qué miramos ese abaratamiento del costo de abastecimiento de la demanda, y eso es algo que trabajamos bastante, cómo evolucionaron las tarifas en esos años, cómo se compara la evolución de las tarifas de electricidad con los costos de abastecimiento, qué consecuencias tuvo la variación del CAD sobre el desempeño financiero de UTE, y bueno, y si hubo cambios en el aporte de UTE al resultado fiscal global. Algunas pequeñas aclaraciones iniciales. Tomamos, como decía recién, como base dos tipos de estudios. Por un lado, las estimaciones de CAD de la Universidad Católica y de mercados energéticos, y por otro lado, los estados financieros de UTE. El CAD no es un concepto contable, obviamente, pero en cualquier caso, de las notas de los estados financieros de UTE se puede aproximar el costo de generación, el costo asociado a la compra de energía a terceros, y desde esa perspectiva es que también encaramos el análisis. Consideramos dos periodos. El periodo 2007-2011 fue considerado como referencia previa al cambio de la matriz energética. En definitiva, ahí seguimos el mismo criterio que había sido utilizado anteriormente por mercados energéticos. Uno podría ir naturalmente más para atrás, era el periodo que contábamos en el trabajo anterior, y como referencia posterior usamos el promedio del periodo 2015-2021. Este es un trabajo que lo hicimos sobre el final del año pasado. Cuando lo hicimos no estaba el 2022 cerrado, tampoco estaban los estados financieros de UTE correspondientes al año 2022, y es por esa razón que el trabajo termina en el 2021. Notarán que entre los dos periodos elegidos
hay unos años que quedan excluidos, son de alguna forma los años en donde la matriz estuvo en transición, y casualmente también esa elección de periodos permite excluir el año 2012, que Lorena lo mencionaba, fue un año particularmente costoso en cuanto al abastecimiento de electricidad, y nos pareció que tenía y, digamos, de alguna forma exageraba las variaciones, y no queríamos que quedase digamos, el trabajo sucio por ese año. Siempre van a ver que nos vamos a estar refiriendo a promedios anuales, eso permite de alguna forma alisar las fluctuaciones por temas de clima, por temas de precios internacionales de los combustibles fósiles, y ver las variaciones un poco más estilizadas. Y por último, el último concepto que quería aclarar antes de pasar a las conclusiones es que nosotros trabajamos con dos definiciones de costo de abastecimiento de la demanda. El CAD neto es el CAD neto de ingresos de exportación, es el concepto al que se refirió Lorena previamente. Se consideran las exportaciones como elemento que abate el costo de abastecer a la demanda interna. Pero hacer eso desde el punto de vista económico no es tan trivial. La lógica, digamos, de hacerlo corresponde a que, bueno, si no se hubiesen exportado esos volúmenes, esa energía que no se consume en Uruguay, y por lo tanto esos costos no habrían sido incurridos, pero cuando uno resta esos costos del resto de los costos de abastecimiento de la demanda, no está restando costos, está restando también los márgenes, porque o los eventuales márgenes que hayan ocurrido, porque se restan los ingresos por exportación, y también está el tema de que subyace a ese ejercicio el decir, bueno, esos costos no hubieran sido incurridos de no existir esa demanda externa, pero en realidad sabemos que los contratos que tiene UTE de PPA imponen también la obligación de comprar la energía generada, por lo tanto, digamos, no es del todo, digamos, riguroso el asumir que en ausencia de demanda de exportación esos costos no se hubieran incurrido, al menos enteramente. Entonces, es por esa razón que también utilizamos lo que nosotros le llamamos el CAD bruto, que es en definitiva la suma de todos los conceptos a los que antes se refería Lorena, pero antes, digamos, de netear el ingreso por exportación. En definitiva, uno podría decir el CAD bruto es una especie de costo de abastecimiento de la demanda global, sumando tanto demanda interna como demanda del resto del mundo, mientras que el CAD neto es el mejor proxy que se puede lograr con la información disponible en fuentes públicas de lo que es el abastecimiento de la demanda interna, tomando, reitero, los ingresos de exportaciones como elemento de abatimiento de costos locales. Entrando ya a los resultados, a este auditorio me da un poco de calor traer algunas de estas diapositivas, porque ustedes esto lo conocen más que nosotros, pero también tenía como objetivo hacer un trabajo de ayuda, de divulgación de estos temas en el público en general, con lo cual un poco de información de marco antes de empezar. Estos cambios que vamos a estar comentando hoy se dieron en un escenario en donde el panorama del mercado eléctrico uruguayo cambió radicalmente. En los últimos 15 años la potencia instalada más que se duplicó, y a su vez cambió su composición de forma drástica. Actualmente 3/4 partes de la potencia instalada corresponden a fuentes renovables, y de la mano de eso también se ha dado un cambio importante en la composición de la oferta. Si uno mira la generación de energía eléctrica, es evidente, digamos, la importancia relativa que han adquirido las fuentes renovables no convencionales, la eólica, la solar fotovoltaica, que ha permitido también una reducción importante en términos relativos de lo que es la contribución de las centrales térmicas. El otro elemento de marco que es, digamos, indisociable de esta transformación que se ha hecho es el tema de la interconexión con la región. Lo subrayaba Alejandro al inicio, y es otro elemento de contexto que debe tenerse bien presente al evaluar los resultados que hemos visto en este último periodo. Uruguay
pasó a ser en estos últimos años exportador neto de electricidad a la región. Si uno mira el promedio 2015-2021, que es el que tomamos, reitero, como referencia posterior a la introducción de las energías renovables a gran escala, el 13% de la oferta total de energía se terminó exportando. En los años como el 2019 y el 2021, en donde las exportaciones estuvieron cerca de los 3.000 gigawatt-hora, ese número, el 13, llegó a ser 20% de la energía exportándose a la región. Y el tercer elemento de contexto, que también lo mencionaba Lorena al pasar, es que este abaratamiento del CAD al que nos vamos a referir se procesó en un momento en donde el consumo de energía eléctrica estuvo subiendo en Uruguay. Es cierto también, y hay que tenerlo bien presente, que Uruguay se ha hecho más eficiente en el consumo de energía. Esto quiere decir que consumimos menos energía por cada unidad de PIB que se genera, o los hogares también consumen en términos relativos menos electricidad, y por lo tanto cuando uno mira estos ratios de consumo en relación al tamaño de la economía, en ambos casos, tanto en el consumo residencial como en el no residencial, ha habido una ganancia de eficiencia bastante relevante. Los números coincidentes con los que presentaba Lorena, pero mirándolos en perspectiva gráfica. Cuando miramos el costo bruto de abastecimiento de la demanda total, reitero, cuando miramos a nivel bruto estamos considerando los costos de abastecer el mercado interno y también de producir la energía que se termina exportando, pasaron de $622 millones por año en el promedio previo a la introducción de energías renovables a gran escala a 561 millones en el promedio posterior. Eso es una caída de 10% en dólares y en el eje del 30% cuando se miran los números en términos reales. Cuando incorporamos además la dimensión de que los ingresos por exportaciones nos ayudan a abatir el costo de abastecer a la demanda interna y pasamos al concepto de CAD neto, como lo denominamos acá, la caída es todavía más pronunciada, en el eje del 30% en dólares corrientes, algo más de 40% cuando lo miramos en términos reales. El abaratamiento del CAD vino a su vez y en forma simultánea con un cambio de composición muy relevante. Aparece en el CAD obviamente un componente de costos asociados a la compra de energía eólica, solar, fotovoltaica, mucho más relevante que lo que existió en el pasado, que de hecho es mínimo en el periodo previo, y eso se da, digamos, en detrimento de una caída de lo que son los costos asociados a la térmica fósil. En violeta, aquí está lo que es la incidencia de las restricciones operativas en el costo de abastecimiento de la demanda que estimó en su momento Mercados Energéticos y luego actualizó el Observatorio de la Universidad Católica. Se ve que el peso de las restricciones operativas fue relativamente marginal en este último periodo. El año que tuvo más importancia fue acá en el 2017, que fueron algo más de $70 millones, y luego en los años más recientes eso se hizo prácticamente nulo. Decía, el abaratamiento del CAD se dio incluso cuando hubo más consumo interno. Hemos estado consumiendo energía eléctrica de forma más eficiente, pero de todas formas en términos absolutos igual consumimos más energía, con lo cual cuando uno mira el CAD unitario, y acá estamos usando el concepto de CAD neto, en términos unitarios, esto es por megawatt hora consumido, la caída es de 40% en dólares corrientes y cae a la mitad cuando uno lo mira en términos reales. Y la conjunción de este abaratamiento relativo y absoluto del costo de abastecimiento de la demanda con la mayor eficiencia en el consumo de energía hace que cuando uno mira el costo de abastecimiento de la demanda en relación al tamaño de la economía y uno expresa el CAD en porcentaje del PIB, también se ve una caída bien relevante. En estos últimos años del estudio, ese ratio estuvo fluctuando entre 0,5 y un máximo de 1 punto del PIB en el año 2020, cuando en el periodo previo
tuvimos años, digamos, de picos arriba de 2, varios años de picos arriba de 2, y en promedio un costo de abastecimiento de la demanda equivalente a 1,7% de PIB. Con lo cual, la diferencia entre los promedios de los dos periodos da un punto entero del PIB menos por año correspondiente al costo de abastecimiento de la demanda. ¿Qué pasa cuando miramos estos mismos números desde la perspectiva del balance de UTE? Los números que recién mencionaba, que están elaborados y tomados en base a lo que fueron los dos estudios previos de mercados energéticos y de la Católica, son estos: caída del CAD bruto 30% en términos reales, del CAD neto 44% en términos reales, y del CAD neto expresado en términos unitarios de 53% en términos reales. Prácticamente son los mismos que se pueden obtener cuando se hace una aproximación desde los estados financieros de UTE. Reitero, los balances, el CAD no es un concepto contable, pero cuando uno mira las notas con las aperturas de costos de la UTE, se puede, digamos, discriminar la porción asociada a la generación y a la compra de energía a terceros, y con ese proxy contable los números, tanto en términos absolutos como las variaciones relativas, son esencialmente las mismas que las obtenidas por mercados energéticos y el Observatorio de la Católica. Para avanzar en el análisis, la otra dimensión que miramos fue qué pasó con los ingresos de UTE y por tanto con las tarifas de energía eléctrica en Uruguay en ese mismo periodo. Como todos ustedes saben, el pliego tarifario de UTE es muy amplio, es bien diverso, hay una dispersión importante en los distintos tipos de tarifas. En el informe completo hay mayor detalle, digamos, en cuanto a la evolución que tuvieron los diferentes tipos de tarifas, pero a efectos de este gráfico trajimos las tres que nuclean, digamos, la mayor parte del consumo de energía y por lo tanto representan la mayor parte de los ingresos de la UTE. Está en verde las tarifas residenciales y en 2 tonos de rojo las tarifas no residenciales, en rojo más oscuro grandes consumidores, en rojo más claro medianos consumidores, y se ve que en general las tarifas, tanto medidas en términos reales como en dólares corrientes, tuvieron su pico entre 2009 y 2013. Eso quiere decir que en realidad habían empezado a bajar y en términos reales, incluso antes de la incorporación de las energías renovables no convencionales a gran escala. Ahora, ese proceso se profundizó a partir de la transformación que hubo en la matriz energética. La caída de las tarifas fue sumamente importante, acá la veíamos en términos reales, acá en dólares, también en relación al poder adquisitivo de los salarios, hubo un descenso bien importante, y si lo comparamos con lo que ocurrió con otras tarifas públicas medidas en términos reales, comparando el 2021, que era el último dato cerrado al momento de hacer el estudio, con el 2013, que fue el momento pico en los precios de electricidad, también la caída de la tarifa residencial de energía eléctrica fue más importante que la que tuvieron otras tarifas. Ahora, cuando uno mira estas caídas o este abaratamiento de las tarifas de UTE en términos reales, que en el eje del 10% en los mismos promedios que consideramos para el CAD, y lo compara, digamos, con la reducción del CAD que comentábamos antes, que en términos unitarios, que es lo más comparable con las tarifas, fue prácticamente a la mitad, es evidente que el abaratamiento de las tarifas fue menor que lo que fue la reducción del costo de abastecimiento de la demanda, y eso permitió, y lo vamos a ver un poquito ahora más adelante, una recomposición del resultado operativo de la UTE que venía de varios años en donde había estado en niveles particularmente bajos. Yendo a los números, y no me voy a detener mucho en este cuadro, voy a pasar rápidamente a otras diapositivas posteriores que tienen gráficos, pero para referencia, acá están los estados... sí. Por supuesto. Peso de la generación tal del negocio quizás sea el 30 a 32%. Entonces, comparar el tema de la rebaja de tarifa total con la rebaja de costo quizás tiene ahí
Vamos a ver ahora el balance entero. Naturalmente, UTE es una empresa sumamente grande, compleja, que tiene distintas actividades y por lo tanto sus resultados económicos financieros responden, digamos, a una multiplicidad de factores y sería una sobresimplificación, digamos, atribuir todas las variaciones del balance de UTE a las variaciones de dos variables, pero acá tenemos los estados contables de UTE expresados en dólares para una comprensión, digamos, más fácil, y los promedios de los dos periodos que consideramos en el análisis del CAD, ¿no? 2007-2011 y 2015-2021. Y en esta sección de la derecha del cuadro están las variaciones entre los dos periodos, expresadas primero en dólares, luego en términos reales y luego en términos reales unitarios. Y lo que vemos es que este es un periodo en donde los ingresos en dólares subieron, pero si uno los mira en términos reales o incluso en términos reales unitarios, bajaron. Eso es resultado del comportamiento de las tarifas que recién mencionaba, pero sin embargo hubo una mejora bien relevante del resultado bruto, que en definitiva terminó trasladándose hasta la última línea, y hubo un cambio sumamente relevante a nivel del resultado neto. Como decía Marcos recién, los costos de venta de UTE no solamente son generación y compra de energía, estos son los que llamamos CAD simplificadoramente acá, después hay otros costos de venta que han tenido su dinámica propia, también están los gastos de administración y venta de la compañía, también hay otros ingresos y gastos varios, pero lo que me importaba subrayar es que la variación del CAD fue de una entidad tan relevante que fue un determinante clave de la mejora del resultado de UTE, sin perjuicio de que también hubo movimientos en las otras líneas del balance. De hecho, si uno mira la rentabilidad operativa de UTE, el margen bruto, esto es el resultado bruto en relación a los ingresos, aumentó prácticamente en 20 puntos de venta, de 22% de los ingresos pasó a un promedio de 42% de los ingresos. El margen operativo también tuvo un aumento muy relevante, de un promedio de 4% en el periodo previo a la introducción de las renovables a gran escala, a 22% en el periodo posterior. Y si uno trata de descomponer cuáles son los factores de variación del margen operativo, siempre expresado en puntos de venta, estos 18 puntos que hay entre 4 y 22, en realidad se explican prácticamente enteramente por la reducción de la incidencia del CAD bruto, que bajó de pesar 56% de los ingresos en el periodo previo 2007-2011 a 36% de los ingresos en el periodo 2015-2021. También hubo cambios en la reducción de la incidencia de otros costos de venta, aumento de la incidencia de los GAVs, de los gastos de administración y venta y algunas otras variaciones, pero fue la envergadura que tuvo el cambio en el CAD bruto es un determinante, digamos, muy, muy relevante de lo que pasó con el margen operativo de la UTE. Habrán notado que no me he estado refiriendo hasta ahora a un aumento o una mejora de la rentabilidad operativa, sino que en general he dicho recomposición de la rentabilidad operativa. Eso es así porque me parece importante no perder de vista, y ahora vuelvo para atrás, que UTE venía de unos años en el periodo, digamos, que estamos acá tomando como base de comparación, en donde los resultados brutos y los resultados operativos y por ende también el margen neto había sido especialmente bajo. De hecho, el nivel de rentabilidad bruta o de resultado neto que tuvo UTE en el periodo más reciente, promedio 2015-2021, fue inferior a lo que era, por ejemplo, el margen bruto que había en los años 90 o incluso al inicios de los 2000, con lo cual lo que hubo acá fue un retorno, digamos, a parámetros más similares a lo que uno podría decir es la media histórica, o fue la media histórica de rentabilidad de UTE en los años previos. El CAD se redujo, como decía, en términos de los ingresos operativos. Si uno mira el CAD bruto, pasó de 56 a 36% de los ingresos. Esto es el bruto antes de netear exportaciones. Después, si miramos el CAD neto en relación a las ventas locales de energía, los ingresos de UTE
por consumo interno, baja de 55 a 31, y si uno compara el CAD en relación a los gastos de administración y venta, los costos de estructura de la UTE, en el periodo previo, la estimación de CAD neto era 3 veces los GAVs de la UTE, mientras que en el periodo posterior 1,5 veces. Prácticamente, digamos, en términos relativos, la incidencia o el peso relativo baja a la mitad. Por último, y esta era una de las otras dimensiones que nos habían propuesto chequear como parte del alcance de nuestro trabajo, es qué pasó con la contribución de UTE a las cuentas públicas. Del balance de UTE uno ve que con esa mejora de la rentabilidad operativa hubo una mayor generación de caja, que esa mayor generación de caja permitió bajar deudas financieras, permitió también pagar dividendos a rentas generales. Cuando uno mira los números desde el punto de vista de las estadísticas fiscales, los criterios son un poquito distintos, los criterios de exposición son un poco distintos que desde el punto de vista de los estados contables auditados, porque esencialmente la contabilidad fiscal es una contabilidad de base caja y tiene algunos criterios de registración por ende un poco distintos que los estados contables auditados, pero la conclusión es esencialmente la misma, ¿no? Que es que en el periodo posterior a la introducción de energías renovables a gran escala, UTE tuvo un resultado primario, esto es antes del pago de intereses y corregido por los dividendos, esto es reconociéndole a UTE los dividendos que generó y no como parte de los ingresos del gobierno central, que fue positivo sistemáticamente en los años analizados, un promedio de 0,4% del PIB versus un promedio de 0,2% del PIB en el periodo previo, además con bastante variabilidad y con algunos años deficitarios. Y esta, digamos, contribución positiva de la UTE al resultado primario del sector público consolidado contrasta a su vez con lo que fue el déficit que en general mostró la administración central, que es lo que está acá en verde, Gobierno Central BPS, en ese mismo periodo, y de hecho esos 4 décimas de PIB que decía fue el resultado primario más los dividendos que pagó la UTE a rentas generales, es más que la contribución agregada de todas las demás empresas públicas, con lo cual también desde la perspectiva del balance del sector público consolidado hubo un impacto sumamente relevante. Así que a modo de síntesis y a cuenta de eventualmente otros comentarios que puedan surgir a partir de las preguntas, en nuestro trabajo miramos el costo de abastecimiento de la demanda desde diferentes perspectivas, pero desde todas ellas resulta inequívoco que hubo un abaratamiento muy significativo a partir de la introducción de las renovables a gran escala. Si tomamos, digamos, como válido este criterio de tomar el ingreso por exportaciones como elemento que permite abatir los costos de abastecer al mercado doméstico, el CAD bajó, números redondos para tener en la cabeza, 30% en dólares corrientes, más de 40% en términos reales, y se redujo a la mitad cuando se controla también por los megawatts consumidos. Ese abaratamiento, junto con la mayor eficiencia en el consumo, hizo que el costo de abastecimiento también cayera en términos de PIB. Otro número para tener en la cabeza, más o menos 1 punto del PIB cuando uno mira la comparación de promedios anuales. Las tarifas medidas en términos reales en esos mismos promedios bajaron en el eje del 10%, y entonces la reducción del CAD fue determinante en la recomposición o para recomponer el margen bruto y la rentabilidad operativa de UTE después de un periodo especialmente malo, y eso permitió, digamos, cambios positivos en la gestión financiera y a su vez una contribución bien relevante de UTE al resultado fiscal consolidado. Comentarios y preguntas quedan para dentro de unos minutos, pero quedo a las órdenes. Muchas gracias, Tamara. Ya te invito a quedarte por acá. Y también convocamos a Martín Bocalle y a Lorena Di Chiara para hacer un poco las conclusiones y contestar un poco algunas preguntas.
Ahí está. ¿Y tenemos alguna pregunta, por ejemplo, para... vamos a comenzar con Martín. ¿Cuáles son las perspectivas para la instalación del hidrógeno verde? ¿Qué se puede saber? Sí. A ver, el 1. ¿Ahora? Perfecto, ahora sí. Bueno, a ver, las dos exposiciones un poco marcaron el éxito de esta transición, de esta primera transición energética. Creo que fue una verdadera historia de éxito, que empezó con una política pública avalada por todos los partidos políticos, que siguió de un esfuerzo público-privado para su implementación, que terminó dando los resultados que nos mostraron las dos presentaciones. Eso nos posiciona muy bien para la próxima transición, la segunda transición, que es la segunda transición es convertir todas las actividades que hoy se hacen con combustibles fósiles y que no son electrificables, convertirlas a renovables, ¿no? Como le decía el ministro, es un desafío enorme, va a exigir un volumen de inversión probablemente nunca antes visto en este país. Pero bueno, creo que el éxito de esta primera transición claramente nos posiciona muy bien para encarar y captar esas inversiones que vamos a empezar a ver venir en el próximo tiempo. En este mismo sentido, no solo en el hidrógeno verde, sino también en las renovables que ya están instaladas, ¿hace falta modificar el marco regulatorio para potenciarlo? Bueno, voy a hablar un poquito de lo más inmediato, ¿no? Probablemente lo que sí creo que tenemos un marco regulatorio que es del 2002, que claramente ya necesita ser ajustado. Por ejemplo, es un marco regulatorio que solo contempla la energía hidráulica y la energía térmica. Entonces, creo que hay que empezar a ver, tenemos que empezar a incorporar a ese marco regulatorio las energías renovables no convencionales, el almacenamiento. Y diría que en lo inmediato hay dos puntos en la regulación que hay que empezar a trabajar, o que se está trabajando. Una es el reconocimiento firme de potencia a largo plazo para las energías renovables no convencionales, y eso es importante que pase, y esperemos que pase a la brevedad. Hay un decreto en el Poder Ejecutivo que se está trabajando. Y el segundo, que es un tema que hay que empezarlo a ver con más detalles, son los peajes, porque así hoy como están calculados los peajes, termina siendo una barrera para que los privados puedan hacer uso de la red, ¿no? El resto de la normativa se la voy a dejar para otra mesa, que es más compleja. Muy bien, pero ya con eso tenemos alguna pista. En cuanto ya para Lorena o para Tamara, en el marco de esta segunda transición energética, ¿en qué forma con la matriz energética actual se puede aumentar la eficiencia y bajar el CAD? ¿Qué cambios serían necesarios? A ver, no sé si la pregunta viene de acá a futuro, 20 años, si la pregunta es actual, porque, a ver, el despacho se hace en forma óptima hoy por hoy, o sea que con lo que hay, yo no tengo ninguna duda que el despacho se hace de la manera óptima. Creo que el comercio internacional y fortalecer lo que serían los vínculos que se está haciendo, o sea, con Argentina y Brasil a través de contratos, es algo sumamente positivo, y seguir trabajando en esa línea es algo también que agrega, porque, a ver, yo estoy convencida que el futuro también es con desarrollo de más renovables, o sea, por cómo son los costos, independencia energética, resiliencia, etcétera, y tenemos interconexiones, o sea,
creo que viene por ese lado, o sea, fortalecer aún más todo lo que es comercio internacional, que tenemos buenas interconexiones, toda la parte de contratos, que se está trabajando muy bien, y integración de más renovables. Va por ahí entonces. ¿Desde el público hay alguna pregunta? Bueno, sí. Relacionadas a van en línea, pero me parece que ese es el efecto positivo. Primero, 2008-2012 hubo planes de ahorro de UTE, o sea, la demanda hubiese sido mayor si no estaban esos planes, o sea que las variaciones esas hubiesen sido mayor. No hubo plan de ahorro en el 2020, o sea, eso también podría haber hecho que sea menor la variación, en ese caso me parece que se subestima que el efecto podría ser hasta más positivo. Después, algo que se subestima el tema de las tarifas que se consideran, justo son una de las tarifas más caras. También se permitió abaratar otras tarifas. También otra cosa que permite es dar bonificaciones que no están en el pliego, o también hacer cuestiones como planes sociales, que sea, que se incrementaron los montos. Me imagino que también en parte, gracias a que se abarató, y por eso entiendo que son dos cosas que se subestiman en lo positivo. Correcto, en particular en relación a lo de al comentario de las tarifas, en el informe completo está más analizado la multiplicidad de tarifas, la dispersión que existe entre ellas, se explica por qué elegimos esas las elegimos como en definitiva banderas más emblemáticas de lo que son algunos promedios de consumo, pero si uno incluso lo mira desde los balances, la última digamos, la línea resumen de lo que son los ingresos por venta de energía en mercado local, que ya lleva de alguna forma embebido lo que son los descuentos, bonificaciones y la combinación de todos los planes que hay. La reducción en términos reales entre los dos periodos considerados da, si no me equivoco, 13% en términos reales unitarios, con lo cual estábamos viendo que las tarifas individualmente consideradas tuvieron una caída en el eje del 10, la VT más o menos 10-11%, y mirado la probacidad de los ingresos con toda la conjunción, como medida resumen de todos los ingresos, de todos los ingresos por recaudación de tarifas, cae 13%. Muy bien. Muchas gracias, Tamara. ¿Sí? Sí. Los dólares por megavatio hora del CAD previo al cambio de la matriz andaban en el entorno de 100 y pocos dólares, y luego bajaba unos $50 aproximadamente. En 2021 era 28, una cosa así, o sea, está bajo por la exportación de haber cuidado. Sí, básicamente sí, porque se dan dos fenómenos, o sea, hay que considerarla sin lugar a dudas, porque también igual esa exportación estoy contándola por la generación térmica que hay, los contratos, bla, 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 y en parte sí, hubo un ingreso de unos 520 millones de dólares asociados a eso. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Son dos preguntas en realidad. Una, la gráfica en que muestran cómo el costo de la electricidad se baja en torno al PBI, pero les quería preguntar cuánto pesaba en realidad, porque el PBI en Uruguay incrementó, y incrementó mucho, no en las áreas industriales de consumo energético, sino en las exportaciones o de ganadería o informática que no tienen consumo energético. Entonces se ve que baja del 1,7 al 0,7, pero en realidad hay muchos factores y no solo el costo de la electricidad. Sí, de todas formas el costo de abastecimiento de la demanda bajó, ¿no? O sea, nosotros lo presentábamos como medida complementaria justamente para mostrar de que de cualquier perspectiva que uno lo mire hay un abaratamiento muy importante, en términos absolutos, en términos relativos al consumo, a la cantidad de megawatt hora consumidos, y la mirada contra el PBI es como para tratar de recoger los dos elementos, el abaratamiento del costo de abastecimiento de la demanda y a su vez el proceso de crecimiento económico. Una economía cuando crece, uno debiera esperar, y es lo que se observa en el resto del mundo, que una economía que crece es una economía que consume más electricidad.
sea a nivel productivo, más allá de cuáles son los sectores que crecen, como a nivel residencial, hogares que más allá de lo que es la eficiencia en el uso de la energía, y que los aparatos son cada vez más eficientes en el consumo, de todas formas el aumento del poder adquisitivo de las personas y el cambio de los hábitos va generando también mayor consumo. Lo que quisimos mostrar fue que el consumo en términos de megawatt hora consumidos, o sea, en términos reales, antes de valorizarlo, fue más lento que el consumo, que el crecimiento del PIB. Y eso es un indicador de eficiencia en el uso de la energía. Y después cuando uno pone la dimensión monetaria, a su vez eso se ve como acentuado por el hecho de que a su vez cada uno de esos megawatts consumidos fueron más baratos de generarse. Muy bien, muchísimas gracias. Creo que no hay más preguntas. La información va a quedar colgada, obviamente, y también se va a difundir, así que van a poder acceder a los informes. Le pido a Martín que se acerque, hacemos un cierre institucional. Gracias, Rafael. Bueno, después de estas dos presentaciones, quiero resaltar algunas conclusiones a las que se llegaron sobre el impacto de las inversiones en energías renovables realizadas en los últimos 15 años. 1. La incorporación al Sistema Eléctrico Nacional de Energías Renovables no convencionales redujo en un 40% el costo de abastecimiento de la demanda, contribuyendo a la reducción de las tarifas y el fortalecimiento financiero de UTE. Comparando ambos periodos analizados, el costo de abastecimiento de la demanda neta promedio anual bajó el equivalente al 1% del PIB, como lo hablábamos recién. A diferencia de lo que sucedía del año 2015, en el año 2022, a pesar de ser un año de crisis energética a nivel mundial y de 3 años consecutivos de sequía a nivel nacional, UTE ganó 162 millones de dólares. Y no hubo un impacto significativo en los precios de la energía eléctrica. El contrafáctico también nos mostró que de no haber realizado esta transformación, el sobrecosto para los últimos 3 años hubiera sido de más de 1.600 millones de dólares. Esta disminución de la variabilidad del costo de abastecimiento de la demanda es una clara demostración de la resiliencia que ahora tiene el Sistema Eléctrico Nacional con esta nueva matriz de generación frente a eventos climáticos extremos. Esta historia de éxito, que repito, se basa en una política de Estado y en las mejores prácticas del esfuerzo público-privada, virtuosa, genera una enorme ventaja competitiva que hoy nos puede poner al frente de la segunda transformación energética si la sabemos aprovechar. El sector eléctrico mundial se encuentra en transición. Los países asumen compromisos de avanzar en la descarbonización de todos los consumos energéticos, pero a distintas velocidades. Pocos países en el mundo han logrado al día de hoy descarbonizar su matriz de generación por arriba del 90% como Uruguay. La segunda transformación, que va a electrificar los consumos energéticos de otras actividades que hoy son atendidas con combustibles fósiles, van a requerir nuevos actores, el empleo de nuevas tecnologías y un volumen de inversión nunca antes visto en este país. El almacenamiento de energía eléctrica con baterías, el hidrógeno verde, o mejor dicho, la industria química verde, van a traer enormes oportunidades pero su captación va a depender que sepamos aprovechar esta ventana que nos hemos autogenerado gracias a esta exitosa y rápida primera transición. Al mismo tiempo se deberá seguir potenciando las virtudes que tenemos como país, continuidad de las políticas, respeto a la regla de juego, estabilidad macroeconómica, conciencia social y medioambiental, etc. Uruguay, después de la incorporación masiva de energías renovables no convencionales, se encuentra bien parado para enfrentar estos nuevos desafíos. Tenemos un sistema eléctrico robusto, confiable y con la calidad de servicio requerida, con buena infraestructura de interconexión con Brasil y Argentina, eficiente y con altos niveles de penetración renovable. Y acá vale mencionar que este es un atributo que debemos cuidar, ya que si a medida que aumenta la demanda no se incorpora a tiempo nueva capacidad de generación renovable, no solo vamos a ver un descenso en el porcentaje de energía renovable, sino que también se va a dar un aumento en el costo de abastecimiento de la demanda. La segunda transición se dará en base a energías renovables y desde AUPE entendemos que el sector privado puede y debe participar en estos nuevos procesos de cambio y resultar en un actor muy relevante, tal como lo fue en la primera transición. Para que esto sea posible es necesario que se adecúe el marco regulatorio, el cual prevé generación hidráulica y térmica. Y entre otros cambios se deben integrar las energías renovables no convencionales, otras nuevas tecnologías como el almacenamiento con baterías.
También se deberán derribar las barreras que hoy han impedido el verdadero desarrollo del mercado mayorista de energía eléctrica. Para esto, lo inmediato, es muy importante avanzar con el proceso de reconocimiento de potencia firme, largo plazo para las energías solar y eólica. El efectivo desarrollo del mercado será mediante la instalación de la competencia, un promotor de la eficiencia con el siguiente beneficio para todos los participantes y el país. Finalmente, esperamos que toda la información presentada en el día de hoy haya dado respuesta a la pregunta inicial y que contribuya a dar una real dimensión a lo que hemos logrado juntos como país, descarbonizando el sector de generación eléctrica en menos de 10 años, al mismo tiempo que se bajó casi a la mitad el costo de producir energía eléctrica. Que esto nos ayude a aprovechar las buenas condiciones que hemos generado y a enfrentar con tranquilidad los desafíos que ya hoy tenemos por delante. Muchas gracias a todos por venir y hasta la próxima.